Segundo grado de educación secundaria. El profesor David Guamán Manrique los saluda fraternalmente a ustedes a través de esta ventana virtual. Continuamos, mis queridos estudiantes, de muy buena forma, porque al estar ustedes detrás de esta ventana significa que están bien de salud, y yo al transmitirles estos conocimientos de la misma manera, por suerte, me conservo en buena salud. Eso es lo más importante. Estudiantes de la institución educativa privada Ingenieros Uni, con sede en las ciudades de Huaral y Chancay, reciban el saludo y la bienvenida nuevamente a Historia Universal. Ingresamos a la 20ª sesión de aprendizaje. 20ª sesión de aprendizaje significa que ingresamos al capítulo 21, dirigido el tema para los estudiantes que ustedes son y representan al segundo grado de educación secundaria. Las páginas del libro que contienen este tema o los contenidos de esta sesión se encuentran desde el número 93 hasta el número 96. Tema de esta sesión, el renacimiento. Su misma palabrita dice la palabra es repetir, renace. O sea, algo que estuvo muerto renace. Es como una especie de resucitar. Oye, te moriste. Estabas muerto. Ahora resucitas. Qué lindo fuera resucitar después de 10 o 5 años de muerto y volver a resucitar, ¿no? Pero en este caso vamos a ver quién resucita. Quién vuelve a surgir nuevamente a la vida. De eso se trata, del renacimiento. ¿Ya, muchachos? Trabajo elaborado, ya ustedes saben por quién, mejor no menciono ya. Entonces, sin más preámbulos, muchachos queridos, vamos a desarrollar este temita, a grabar este temita, para que ustedes puedan entender y captar muy bien. Ahora, espero de que todos lo vean desde el principio hasta el final, esta grabación, porque la explicación que voy a dar está detallada. En suma, cuantas veces quieran, ustedes pueden volver a ver este video, muchachos, y van a aprender mucho mejor. Está grabado, ¿cierto? Entonces, comencemos, muchachos. Dice, el renacimiento. Vamos a ver el concepto del renacimiento. Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XIV y XVI. Perdón, XV y XVI. Ahora, ese es el nombre que le dieron recién en el siglo XIX. Pero el Renacimiento no se ha desarrollado en el siglo XIX, entiendan bien. Es decir, se ha desarrollado en los siglos XV y XVI el Renacimiento. Pero como tal, con ese nombre, lo han bautizado recién en el siglo XIX. ¿Se entiende? Esto quiero que quede bien claro. Por eso, fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Qué quiere decir, profesor, eso? O sea, un periodo en el cambio, justo cuando la Edad Media estaba ya terminando y finalizaba y entra la Edad Moderna. En ese cambio, en ese lapso de cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna, allí aparece el Renacimiento. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en la ciencia, tanto naturales como humanas. ¿Ya? Entonces, movimiento cultural que se produjo en Europa durante los siglos XV y XVI. Su nombre recién como Renacimiento lo pusieron en el siglo XIX. Eso se entiende. Ahora, veamos acá me habla de la Europa Occidental. Aquí, muchachos, quiero que detallen bien. Por ejemplo, tenemos acá la Europa Occidental, mis queridos estudiantes. Acá dice, ve, Europa Occidental, nació en Europa Occidental. ¿Dónde estamos acá? En Europa Occidental, ¿ve? El Renacimiento, ¿ya? ¿Cuál es Europa Occidental? La de color amarillo, muchachos, ¿ve? ¿Ya? Color amarillo y parte de acá Italia, ¿ve? Italia también, ¿ya?
O sea, Italia pertenece tanto a Europa del sur, el de color amarillo es Europa occidental y el de color anaranjadito es Europa oriental. Es decir, acá estamos hablando de Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, que son parte de Europa oriental. Allí no ha surgido el Renacimiento. El Renacimiento ha surgido en Italia, floreció en Francia, en Alemania, ¿no? En Países Bajos, en Inglaterra. Allí floreció el Renacimiento, ¿ya? Y ha llegado también, por supuesto, ha llegado hasta España, ¿ya? Entonces, esto es la parte de Europa occidental. Ahora, hay que entender que el siglo XV comprende entre los años de 1500 y 1599, ¿ya? El siglo XVI comprende entre 1600 y 1699. Aquí estamos mal, ¿ya? Acá vamos a corregir. Esto no es así. Aquí hay una corrección. Quiero que entiendan. Aparentemente debería ser así. Siglo XV entre 1500 y 1599. Y no es así. Es el siglo XV es de 1400 a 1499. En cambio, el siglo XVI sí es de 1500 a 1599. Aparentemente el primero estaría correcto, ¿no? Siglo XV, de 1500 a 1599. Siglo XV, profesor, 1500. Pero no es así, ¿ya? Lo correcto es siglo XV entre 1400 y 1499 y siglo XVI entre 1500 y 1599. Esto es lo correcto. Lo anterior es aparente, debería ser así, pero no es. Lo correcto es esto, ¿ya? Esto es lo correcto, muchachos. Entonces, estamos corrigiendo lo que aparentemente podría ser el siglo XV de entre 1500 y 1599, y no es así. Siglo XV es de 1400 a 1499 y siglo XVI de 1500 a 1599. Aclarado ese panorama, yo ya les expliqué en clase, muchachos, el año pasado, cómo se desarrollan los siglos, ¿no? ¿Por qué aparentemente, por qué razones los siglos son, el siglo XV es adelantado y los años son un poquito atrasaditos? Yo ya les expliqué, ¿no? Porque el siglo I comienza en el año 0. Si comenzara el siglo I en el año 1, ahí sí sería interesante, ¿no? Pero el año 0 le da comienzo, o sea, el 0 tiene un primer valor. Del 0 al 99 es el siglo I. Del 0 al 99 es el siglo I. El siglo II es del 100 al 199. El siglo III es del 200 al 299. Y acá ya está empezando el retraso, ¿ve? Siglo III del 200 al 299. Siglo IV del 300 al 399. Siglo XV de 1400 a 1499. Porque de 0 a 99, o sea, todos los años de 0, representa el siglo I. Y los años de 1, de 100 a 199, el siglo II. ¿Ya? Eso yo ya les expliqué, muchachos, ¿ah? Ustedes ya deben de entender esa partecita. Aclarado este panorama, entonces, muchachos, continuamos con el Renacimiento. El Renacimiento fue una época llena de conocimiento que contrastaba con los siglos de oscuridad de la Edad Media. ¿Qué quiere decir, muchachos? Supuso el renacer de los valores e ideales clásicos, es decir, los valores que se impartían cuando se habla de la cultura clásica, se habla, muchachos saben, ¿se habla de qué? Se habla de la Edad Antigua, de la antigua Grecia y Roma o Greco-Latina. ¿Ya? Entonces, de esas culturas se habla. Entonces, es el renacer de los valores e ideales clásicos, o sea, de la antigua Grecia y Roma, o de la cultura greco-latina.
los latinos son los romanos, ¿ya? ¿Ya? Los latinos son los romanos, eso quiero que entiendan. Por eso también se llama greco-latina o greco-romana. O sea, es decir, todos los valores e ideales clásicos de la antigua Grecia y la antigua Roma lo trasladaron después de la Edad Media, es decir, lo trasladaron a la Edad Moderna y la volvieron a hacer nacer. Porque durante la Edad Media, los valores e ideales clásicos de la cultura greco-romana o greco-latina habían sido sepultadas. Murió. Pero en la Edad Moderna lo vuelven a renacer, lo renacen. Por eso, bien, acá en este cuadrito van a entender mejor, muchachos. En el año 3500 antes de Cristo, que comienza la Edad Antigua. Durante la Edad Antigua, los valores, ideales y valores greco-latinos sobresalieron, brillaron con mucho esplendor. Las ideas de Sócrates, Platón, Aristóteles, Eratóstenes, ¿no? Entonces, todos estos hombres que brillaron en la Edad Antigua, lamentablemente todos esos conocimientos no siguieron floreciendo. En el año 476 después de Cristo acaba la Edad Antigua, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y va a comenzar la Edad Media. Durante la Edad Media, muchachos, los ideales y valores greco-latinas sepultadas, muertos. Pero ¿qué sucedió al término de la Edad Media? Porque eso dice que el Renacimiento se dio entre el final de la Edad Media y los comienzos ¿de quién? De la Edad Moderna. Entonces, muchachos, aquí en la Edad Moderna, ¿saben qué sucede? Los ideales y valores greco-latinos se van a trasladar a la Edad Moderna y ahí esos ideales y valores greco-latinas renacen. ¿Ve? Renacen. Lo vuelven, es decir, todo lo que estaba sepultado durante la Edad Media, muchachos. En la Edad Media, los valores e ideales greco-latinos estaban sepultados. Pero en la Edad Moderna, estos valores e ideales renacen. Por eso se llama el Renacimiento, muchachos. ¿Ya? Tomando en cuenta este concepto de que ya entendemos qué cosa es renacimiento, ¿no? Continuamos desarrollando estas partecitas del Renacimiento, muchachos. Antecedentes del Renacimiento. Vamos a ver qué ocurría antes del Renacimiento para aclarar mejor este panorama. La Edad Media es un periodo histórico que se sitúa entre la caída del Imperio Romano en el año 476 romano de Occidente, ¿ya? Y la caída del Imperio Bizantino en Constantinopla en 1453. O sea, el Imperio Romano en el 476 es de Occidente. Y el Imperio Bizantino representa al Imperio de Oriente, ¿no? Tal como vemos acá, ¿no? Acá ve. 476 cae el Imperio Romano de Occidente. Durante toda la Edad Media vivió ¿quién? El Imperio Romano de Oriente, llamado también Imperio Bizantino, que cayó en el año 1453 cuando Constantinopla fue invadida por los turcos musulmanes, y al caer su capital se derrumba el Imperio Romano de Oriente, o llamado también Imperio Bizantino, porque Constantinopla antes su primer nombre era Bizancio, y por Bizancio los moradores de este imperio se llamaron los hombres del Imperio Bizantino. Por esa razón, muchachos, acá decimos que la Edad Media es esa. Ahora, ¿por qué hablamos de la Edad Media? Porque en este periodo también, este periodo de la Edad Media es conocido como los años oscuros, ¿ya? O la Edad Oscura, ya que coincide con un periodo de oscuridad, violencia e irracionalidad. Cuando se habla de irracionalidad, muchachos, es que se está diciendo
cuando se le dice tú eres irracional, algo más insultativo, algo más denigrante, o sea, en vez de decirle irracional, disculpen la frase, pero le dirán, por no decirle tú eres un burro, ¿no? Lo que comúnmente nosotros, ¡ay, no seas un burro, no seas un asno! Porque el burro o el asno no utiliza la razón. Entonces, lo irracional era una característica en la Edad Media. Por eso se llamaba años oscuros o la Edad Oscura. Los nobles imponían su poder sobre los campesinos, que dependían de su protección. O sea, los campesinos dependían de su protección de los nobles. Al mismo tiempo, la iglesia, esto lo más bravo, utilizaba la figura y el poder de Dios, ¿saben para qué? Para imponer su voluntad. Es decir, la iglesia era la que hacía y deshacía en la Edad Media. Y ellos no le permitían a los seres humanos a que utilicen el uso de la razón, el raciocinio, para poder explicar del porqué de las cosas que existían. Para la iglesia, todo lo que existía era producto de las obras de Dios. Suficiente. Los seres humanos nada lo hacen, todo lo hace Dios. Y a pretexto de esto, la Iglesia Católica cometió muchos abusos durante la Edad Media. Eso lo vamos a ver en unas clases posteriores, ¿ya? Pero voy adelantándolo. Cobraban, por ejemplo, cobraban dinero para perdonar pecados. Los que querían obtener cargos eclesiásticos tenían que pagar bastante dinero para llegar a ser sacerdote, para llegar a ser sacristán, obispo, arzobispo, tenían que pagar dinero. Todo era negociado. Y los que pretendían oponerse a la religión católica eran castigados a través de la Santa Inquisición. Torturas y hasta inclusive algunos llegaban a la muerte. Todo esto hacía la Iglesia Católica durante la Edad Media, muchachos. Ahora, las clases más bajas no tenían acceso al conocimiento, es decir, solo los nobles, los feudales y los del clero eran los que tenían educación. Era una forma de evitar que se rebelaran y tomaran el control ante la autoridad de nobles y eclesiásticos. Los nobles y eclesiásticos, los nobles quienes eran en la época de la Edad Media eran los feudales. Y eclesiásticos, arzobispos, obispos, sacerdotes, sacristanes. ¿Ya? Esta situación contrastaba con la época clase anterior, es decir, cuando se habla de contrastar, se oponía. Es decir, era todo lo contrario con la época clásica anterior, o sea, en la Edad Antigua, todo era en la que los antiguos griegos y romanos desarrollaron campos de estudio como la ciencia, la filosofía y la política. Durante la Edad Media, la ciencia, la filosofía y la política lo tenían los de la Iglesia Católica, manipulado por los señores feudales, ¿no? Y no permitían que nadie pudiera utilizar su razón para poder hacer nuevas investigaciones y para hacer nuevos descubrimientos científicos. Por esa razón, muchachos, durante la Edad Media se llama los años oscuros o la Edad Oscura, ¿ya? Luego vendría la Ilustración, ¿no? O sea, la Ilustración va a oponerse a la Edad Oscura, por eso viene la palabra de Ilustración. ¿Qué es Ilustración? Luz. Después de una época oscura viene la luz, ¿ve? Viene la luz con la ciencia moderna, el avance de los nuevos conocimientos, la utilización del uso de la razón, todo esto es la Ilustración, nueva luz después de la oscuridad. Ahora, el Renacimiento y la Edad Moderna. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media, y que se extendió entre los siglos XV y XVI. Durante esta época empiezan a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Medieval y daban paso a la modernidad.
la aparición y consolidación de nuevos estados europeos, los viajes transoceánicos entre Europa y América, el ascenso, o sea, en aquel entonces todavía no se llamaba América, pero ya hoy día como referencia se le pone, ¿no? Que durante, disculpen, durante el Renacimiento se enlazó Europa y se descubrió nuestro continente que posteriormente lo llamaron América. Y la burguesía que ascendía sin freno alguno que puso fin a los estamentos del feudalismo. ¿Ve? ¿Ya? Ahora, la cultura pasó de los monasterios a las calles. Esto es lo que se quiere entender. Cuando el Renacimiento surge, le quitan a los monasterios, o sea, es decir, estos monasterios son de los clérigos, ¿ya? De los monjes. O sea, solo los monjes hacían educación para los religiosos y para los nobles. Nadie más tenía educación. Pero en este caso, con el Renacimiento, la cultura va a pasar de los monasterios a las calles, muchachos. Es decir, había una mayor libertad de pensamiento y aparecieron las primeras universidades. La invención de la imprenta también favoreció a la difusión de nuevas ideas. Por ejemplo, yo tenía una idea, ya se escribía en el papel con la imprenta, se impregnaban todas mis ideas y estas ideas daban la vuelta alrededor de toda Europa, muchachos. Quiere decir que cuando los monasterios dictaban la educación, era muy cerrada la educación para una élite, para los nobles y los del clero. La mayoría del pueblo no tenía educación, eran inclusive analfabetos. Y siendo analfabetos, ¿cómo habrían de descubrir nuevos conocimientos científicos? Entonces, cuando el Renacimiento llega, la educación pasa de los monasterios o de los del mundo religioso, pasa a ser libre para toda la población. Y todos tuvieron acceso a la educación, ¿no? Aparecieron las primeras escuelas, colegios, universidades, la invención de la imprenta también favoreció a la difusión de nuevas ideas. Muchos hombres estudiaron la obra de los filósofos y científicos de la antigüedad. Esto quiero que entiendan. O sea, en la edad moderna estudiaron las obras de los filósofos y científicos de la edad antigua. O sea, de los griegos y de los romanos. Por eso es que se llama Renacimiento. Los conocimientos de la edad antigua pasaron con garrocha por la edad media y llegó a la edad moderna. Renace estos conocimientos de los griegos y romanos que hasta entonces habían estado prohibidos ahora, estaban prohibidos. Luego lo adaptaron con una nueva sociedad más abierta y más dinámica. O sea, todos estos conocimientos al renacer van a ampliar un nuevo horizonte de conocimientos diferentes y nuevos para la nueva sociedad más abierta, con más libertades y con mayor dinamismo. Ya avanzaba la ciencia con mayor rapidez. Se ponía en mayor movimiento el avance de la ciencia, muchachos. Ahora, características del Renacimiento. La secularización. Entiendan bien esta partecita, ¿ya? ¿Qué cosa es la secularización? Acá dice, la secularización es el proceso que experimentan las sociedades a partir del momento en que la religión y sus instituciones pierden influencia sobre ellas, es decir, la religión y sus instituciones pierden influencia ¿sobre quién? Sobre la educación, ¿ya? Dice, es el proceso que experimentan las sociedades a partir del momento en que la religión y sus instituciones pierden influencia sobre ellas, de modo que otras esferas del saber van a ocupar su lugar. Con la secularización, lo sagrado cede el paso a lo profano y lo religioso se convierte en secular. Es decir, muchachos, la religión va a pasar a segundo plano. ¿Ya?
para permitir que otros tengan el poder. ¿Ya? Otras esferas diferentes a lo religioso tengan influencia sobre los nuevos conocimientos. Eso es secularización. ¿Qué cosa es secular? Secundar. Ahora la iglesia que era primera pasa a ser secular, secundaria. Ya pasa a ser secundaria. Ahora, muchachos, esta secularización, la secularización de la iglesia, pasa a ser, ahora ya está en segundo plano. ¿Qué va a permitir? La laicización. Ahora, ¿qué cosa es la laicización? Dice, el principal objetivo del laicismo es la consecución, o sea, es buscar, hay que conseguir. La consecución es conseguir defensa y promoción del derecho a la libertad de conciencia. Quiere decir que, por ejemplo, si los católicos me dicen, cree en Dios, no, yo no, ¿sabe qué? Yo no creo en Dios. Bueno, me dejan en la libertad de no creer en Dios. ¿Cree en Dios Jehová? No, yo no creo en Dios Jehová, pero yo creo, por ejemplo, yo creo en Alá. Entonces dejemos que creen en Alá. Hoy todo lo hizo Dios acá en la tierra. No, pero yo no creo. No todo lo ha hecho Dios, lo hacen los hombres. Pues. Así ya, dejen lo que piense él. O sea, había libertad de conciencia. Si otros decían, todo lo hizo Dios, y otros decían, no, el hombre lo hace todo. Y acompañado de las obras de la naturaleza, todo existe en la tierra, y nada lo ha hecho Dios, había libertad de pensar de esa manera. Esa es la laicización. La laicización, además, dice, es la cualidad de un Estado o institución que es laico. ¿Qué hace? Este Estado permite la libertad de conciencia, porque es un hecho la libertad de conciencia en este Estado. Y está debidamente establecido, ¿qué cosa? La libertad de conciencia. Protege la libertad de conciencia y garantiza la libertad de conciencia. Eso es la laicización. A ver, ¿qué es la secularización? La iglesia pierde su influencia y pasa a segundo plano. ¿Qué es la laicización? Es la protección de la libertad de conciencia. Es la garantía de la libertad de conciencia. Es permitir que el derecho de los seres humanos sea la libertad de conciencia. Todos tienen libertad de ideas y de opiniones. Esa es la laicización. Lo que no existía durante la Edad Media, cuando la iglesia era en primer lugar potencia educativa, potencia de ideas, potencia de todo. Pero cuando pasa a segundo plano con la secularización y además la laicización permite la libertad de conciencia, eso va a permitir la laicización de la educación o del saber. Allí aparece la laicización del saber. ¿Qué cosa es la laicización del saber? La secularización trajo consigo la laicización del saber, es decir, la posibilidad de cultivar y promover el conocimiento entre los sectores civiles. Ya no solamente, ya chao dominio eclesiástico, pasas a segundo plano, fuera del dominio del saber eclesiásticos, curas, etcétera, monasterios, ya ustedes no tienen el saber. El saber, o sea, la educación ahora, la cultura y la educación se promueve, ya no, ustedes están en segundo plano, fuera del dominio eclesiástico. Ahora, los sectores civiles, cualquier civil, sea religioso o no, tiene el derecho de promover el conocimiento, de cultivar el conocimiento. Y esto trajo, ¿qué cosa? Consigo una mayor libertad de investigación. ¿Ve? Acá está, libertad de conciencia, trajo libertad de investigación, o sea, eso se llama laicización. Laicización del saber, libertad de investigación y producción científica y cultural, muchachos. Imagínense. ¿Qué quiere decir entonces? La secularización, la iglesia pasa a segundo plano. La laicización, ahora hay defensa de la libertad de conciencia. Ahora, la laicización del saber
surge cuando la Iglesia Católica pasa a segundo plano y ya cualquier civil tiene derecho a la educación, tiene derecho a culturizarse, tiene derecho a la investigación, tiene derecho a la producción científica y a la producción de su cultura. Todo esto dio libertad para que la ciencia, muchachos, despierte. Algo más, ¿no? O sea, todos los conocimientos científicos de la edad antigua se trajeron a la edad moderna y con la laicización del saber se produjeron nuevos conocimientos científicos que mucho más modernizaron las ideas de los romanos y de los griegos. Lo modernizaron y hasta lo corrigieron en algunas veces. Por ejemplo, se decía que la Tierra era el centro del sistema planetario solar, defendida por Claudio Ptolomeo. Pero en la época de la modernidad surge Nicolás Copérnico y dice, no señores, el centro es el Sol de todo el sistema planetario solar. Y la Tierra gira alrededor del Sol. No el Sol alrededor de la Tierra, lo que se pensaba eso también inclusive en la edad antigua. ¿No? Este es un conocimiento, pero el griego Claudio Ptolomeo es el que decía que la Tierra era el centro y el Sol giraba alrededor de ella acompañado de los demás planetas. Pero en la edad moderna se demostró lo contrario. El Sol es el centro y la Tierra gira alrededor de ella con los demás planetas. Pero sí sirvió. O sea, la ciencia griega y la ciencia romana no todas fueron en realidad equivocaciones. La gran mayoría de conocimientos de los griegos y de los romanos hasta hoy día permanecen incólumes, invariables. Las matemáticas, la geometría, inventada por ellos, muchachos, y por otras culturas más, hasta la actualidad se mantienen como tal, ¿no? Por esa razón, muchachos, gracias a la laicización del saber, primero a la secularización, la laicización, se pudo producir la laicización del saber. Es decir, la educación estrictamente religiosa se soltó. Se tuvo que soltar y darle libertad para que cualquier personaje civil pueda tener acceso a la cultura, acceso a la educación y acceso a los nuevos conocimientos. Y por su propio principio, libertad de conciencia de la laicización, con esta libertad de conciencia, tener libertad de investigación y libertad de hacer nuevas producciones científicas y culturales. ¿Se entendió? Chévere. Ahora, características del Renacimiento. Primera característica, antropocentrismo y humanismo. Dejaba de lado al teocentrismo. Ya saben, esto está explicado ya. Segunda característica, revaloración de la antigüedad clásica, especialmente las ideas de Aristóteles y del arte clásico greco-romano. Se revaloraron, se renació, se hizo renacer la antigua clásica, ¿no? Especialmente las ideas de Aristóteles. Por eso acá hay muchos pensadores neo-aristotélicos y también van a ver uno que otro neoplatónico, ¿no? O sea, hombres neoplatónicos y neoaristotélicos. Valoración del pensamiento racional. La sociedad cuestiona a la religión y busca explicaciones más racionales, uso de la razón, sobre la naturaleza y el hombre. O sea, por ejemplo, ¿por qué existe un árbol? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué existe el hombre? ¿De dónde viene el hombre? ¿Quién lo hizo? ¿No? Entonces todas estas preguntas, muchachos, buscaron el uso de la razón. Ya no obedecer de frente la cuestión divina, ¿no? Que impulsaba la religión católica. Todo lo hizo Dios. Bueno, los que creen en Dios podrán asegurar que todo lo hizo Dios, ¿no? Pero que yo soy materialista y me considero, por no decir ateo, para mí, yo doy más credibilidad a la ciencia. La ciencia dice, todo lo ha creado la madre naturaleza, producto de la evolución, incluyéndolo al hombre. Y somos producto de esa obra natural, y ahora ya ha creado el hombre con la capacidad de
de ciencia, de renovación, de crear tecnología. Ya lo demás, todo lo demás, lo que no ha podido hacer la naturaleza, lo ha creado el hombre, con producto del uso de su inteligencia, de su razón. Curiosidad científica y técnica. Fueron muchos los avances que se registraron en todas las áreas, como la astronomía, la anatomía, la biología, la botánica, la matemática, la física, etc. Todo evolucionó, muchachos. Ahora, representantes del Renacimiento. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo es que se están representando a los renacentistas. El Renacimiento es uno de los movimientos artísticos más reconocidos tanto intelectualmente como históricamente. Se divide principalmente por dos etapas: Quattrocento y Cinquecento. No se asusten, ahorita explico. Pero también existe otra etapa a la cual no saben muy bien los historiadores en qué movimiento situarla, aunque normalmente se dice que pertenece el Renacimiento, cuya etapa se llama manierismo. Bueno, es otro nombrecito que le ponen aquí al Cinquecento, el manierismo, o al Quattrocento, como dice acá, no se sabe a cuál llevarlo, ¿no? El manierismo. Luego vamos a ver ese temita más adelante. Lo que quiero que entiendan es primero el Quattrocento y el Cinquecento. ¿Qué cosa es el Quattrocento y el Cinquecento? ¿Y quiénes son los representantes del Quattrocento y representantes del Cinquecento? Muchachos, por ejemplo, el Quattrocento. Acá está la respuesta. ¿Por qué Quattrocento? O sea, cento es siempre, muchachos. Cento, 100. Viene de la palabra 100. ¿Ya? 100. 400. O sea, y 4, 400. 400. En español, 400. ¿Por qué 400? Porque comprende la etapa de dentro de los 1000 años, los 400 años de los 1000 que se llevaba a cabo en aquel entonces. Es decir, los 400 años de ese 1000. ¿Ya? 400 del 1000. 400 del 1000. Eso significa 400. ¿Por qué? Porque se lleva como del año 1000 en los años 400. Quiere decir que el renacimiento de los 400 del año 1000. Ya está. El renacimiento de los años 400 del año 1000. ¿Y eso quiere decir, muchachos? Acá dice, periodo del arte italiano, ya, periodo del arte italiano, ya estamos viendo que en Italia aparece el Renacimiento, correspondiente al siglo XV. Acá dice, los 400 del año 1000. Acá está, los 400 del año 1000. Los 400 del año 1000. Comprendido dentro de la corriente renacentista, encontrándose de esta manera también la aplicación de las denominaciones de primer renacimiento o bajo renacimiento. ¿Qué quiere decir? El 400, los 400 del año 1000, es el primer renacimiento o renacimiento bajo o bajo renacimiento. Ahora, su foco principal, Florencia, ciudad italiana. Los principales mecenas fueron la familia Médicis, ya, ojo. Es decir, durante la Edad Media, durante el 400, los principales mecenas fueron la familia Médicis. Ahora, ¿qué son mecenas, muchachos? Mecenas, en aquel entonces la familia Médicis se hizo muy poderosa. Se dedicaron al comercio, el comercio les dio mucha plata, se hicieron capitalistas, se hicieron millonarios. Como millonarios, muchachos, esta familia Médicis fueron los que respaldaron y financiaron los gastos de todos los representantes del Renacimiento durante el 400. Es decir, entre los años 400 del 1000, ¿ya? De los años 400 del 1000, los mecenas fueron la familia Médicis.
Habían varios hermanos Médicis, todos ellos apoyaron, financiaron, respaldaron y ayudaron a los artistas, a los hombres a los hombres representantes del Renacimiento del 400. Quiere decir que las obras en pinturas, en esculturas, obras literarias, todo esto fueron adquiridos por la familia Médicis. Hubieron muchos mecenas más, pero los principales mecenas fueron la familia Médicis en el 400. Y quiere decir que también apoyaron el arte financiando económicamente a los artistas que eran, en otras palabras, eran misios, y los que le ponían el respaldo económico eran la familia Médicis. Esos son mecenas, ¿ya? En este momento, ¿cuánto quisiera un mecenas para que me obtener una nueva laptop? Porque ya mi laptop está pidiendo chepas, falla mucho en las grabaciones. Ojalá que en esta grabación no me falle. Ya está viejito como yo esta laptop, pero aún sigue dándole. Espero un mecenas que pueda caer del cielo y pueda decirme, aquí tienes una nueva laptop. Sería lindo. Ese es un mecenas, ¿ya? Respaldar el conocimiento cultural de los hombres del Renacimiento del 400. Acá está, pucha, que ya expliqué. ¿Quiénes eran los mecenas? Persona o fundación rica y poderosa que protegió a los artistas renacentistas y adquiere o promueve sus obras. Hasta hoy existen estos personajes e instituciones. Hoy en día hay, por ejemplo, las ONPs, todas las ONPs que apoyan son entidades que apoyan desinteresadamente a la gente humilde, a la gente pobre, ¿no? Pero en cambio en aquel entonces los mecenas apoyaban a los grandes artistas, pintores, escultores, escritores, filósofos, matemáticos, botánicos. Por ejemplo, como en este caso, un solo personaje, muchachos, era de todo. Era un polímata. Polímata dominaba todos los saberes. Era filósofo, pintor, escultor, astrónomo, biólogo. Era todo. ¿Quién era ese hombre? Por ejemplo, estoy hablando un ejemplito de Leonardo da Vinci. ¿No? Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci recibió el apoyo de los mecenas para lograr su conocimiento científico y desarrollar su arte. Ahora entremos al Cinquecento. Ya está dicho Cinquecento. Cinquecento, ¿qué cosa es? El Cinquecento corresponde, es decir, a los 500 del 1000. Cinquecento o 500. Cinquecento de 5, pues, 5. 500, ya, 500, 500. Los 500 del año 1000. Cinquecento. Los 500 del año 1000. El cinquecento corresponde al siglo XVI, es decir, los 500 del año 1000 en italiano. Es el siguiente paso de la evolución del arte iniciado en el 400. Se desarrolla a tope el antropocentrismo humanista, principal rasgo de la edad moderna, y estilísticamente se caracteriza por la inspiración en la antigüedad clásica, ¿no? Ya dije, trae la antigüedad clásica, sobre todo en lo que se refiere a la imitación de la naturaleza. Su foco principal, Roma, hoy la capital italiana. Quiere decir que, ¿cuál es el foco principal? ¿Qué ciudad principal es la del Cinquecento? La del Cinquecento es Roma, ¿ya? Roma. La del 400, Florencia. ¿Ya? Florencia es el centro principal del 400. Los principales mecenas de este tiempo fueron los papas. Profesor, pero si el Renacimiento se iba en contra de la religión católica, ¿y cómo era posible que los papas puedan respaldar a los renacentistas? Ah, por interés, muchachos. Lo hicieron con la intención de quedar bien con las nuevas corrientes, que su poder no se toque y se mantenga incólume, es decir, sigo siendo papa. O sea, ellos fueron una especie de colaboradores interesados. Los hay muchos en esta vida, por si acaso, muchachos. Hay un montón de interesados, que ni les cuento. O podríamos decir, habemos.
Habemos, porque yo también a veces, de vez en cuando, yo también soy un poquito, no sé si poco, mucho o bastante, no puedo catalogarme, pero estoy dentro de esa característica de ser interesado. No hay que mentir. De vez en cuando soy interesado. Pero ese error humano deberíamos de eliminarlo de nuestras vidas, ¿cierto? Tratar de ser desinteresados siempre en nuestros hechos. Eso deberíamos de poner en práctica, ¿no? Pero los papas fueron mecenas en el Cinquecento, con tal de que no le toquen, no sean, cuidado, oye, los renacentistas se han vuelto humanistas. Los humanistas y los renacentistas se están dando la mano y los humanistas pueden atacarnos a nosotros. Aguarda. Para quedar bien con ellos, vamos a financiar sus gastos y que sean nuestros amiguitos, pues. Algo así, ¿ya? Por eso es que los papas fueron los mecenas del Cinquecento. Ahora, representantes del Cuatrocento. Ahora vamos con nombres que representaron al Cuatrocento. Tenemos a Filippo Brunelleschi. Nació en Florencia en 1377 y murió en el año 1446. Siglo XV. Del 400. Del 400. Construyó la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores o Catedral de Florencia, considerado el padre del Renacimiento. Filippo Brunelleschi es considerado padre del Renacimiento. Construyó la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores o Catedral de Florencia. León Battista Alberti nació en Génova, en Italia, en 1404 y 1472, en pleno 400. Trabajó como secretario de 6 papas. Nicolás V le puso al frente del proyecto de reconstrucción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. O sea, es decir, León Battista Alberti dirigió la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Lo que hoy en día es la morada del Papa argentino. ¿Cómo se llama? Jorge Bergoglio. Ya, del Papa argentino Jorge Bergoglio. Estamos hoy en el año 2020. De repente este vídeo se puede ver de aquí en 50 años más adelante, y ahí quién será el Papa. Hay una historia que cuenta, algo así como quien dice la Biblia, interpretando la Biblia, la fecha en que llegue a ser un Papa negro. O sea, la fecha en que un Papa, un hombre de raza negra llegue a ser el Papa. Ese Papa será el último Papa de la tierra que traerá el fin del mundo. Algunos interpretan de esa manera a la Biblia. No sé si será cierto. Yo no creo. Para mí son simplemente algunas equivocaciones de interpretación de la Biblia, porque nadie puede saber lo que puede venir más adelante. Para mí no existen brujos, los chamanes, brujos, adivinos, todos esos son parlanchines, ¿no? Que bla, 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 y yo podría pronosticarte para mañana. Mis queridos estudiantes del segundo grado, mañana ustedes van a seguir respirando. Seguro que van a seguir respirando. Te apuesto. Y por supuesto es mi deseo que ustedes sigan respirando porque quiero que sigan viviendo. Por lo menos que vivan bien hasta los 100 añitos. Y mañana, con el deseo de que sigan viviendo, yo les aseguro que van a ser, ¿qué tal adivino, cierto? Bueno, son cuestiones que mucha gente podrá cuestionarme, a mí también, pero son mis ideas. Entonces, León Bautista Alberti ha dirigido la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Sus inicios como arquitecto fueron alrededor del año 1450. Sus construcciones son de las más importantes de la arquitectura renacentista, como el Palacio Rucellai. Otros representantes.
Tommaso di Ser Giovanni di Mone Masaccio, que vivió entre 1401 y 1428, muy muchacho, nomás murió, ¿no? O sea, a los 27 años falleció. Su obra en pintura fue La Virgen y el Niño, su obra cumbre, de Tommaso di Ser Giovanni di Mone Masaccio. Lorenzo Ghiberti. Lorenzo Ghiberti nació en Florencia en 1378 y murió en 1455. Su obra, La Puerta del Paraíso. Sandro Botticelli, nacido en Florencia en 1445 y murió en 1510. O sea, él podría ser representante del Cinquecento también, ¿no? Porque ya entra al Cinquecento, miren, ¿ves? Sandro Botticelli. Pero la mayoría de su vida renacentista lo hizo en el Quattrocento, ¿no? En el Quattrocento, ¿ves? ¿Ya? Pintó temas religiosos, principalmente tablas de vírgenes. Su pintura cumbre fue El Nacimiento de Beni. Donato di Niccolo di Bettobardi, conocido como Donatello. Sus obras fueron Gatamelata y David. ¿Ya? Gatamelata y David. Representantes del Quattrocento. Ahora, ingresamos a representantes del Cinquecento, o sea, de 1500 a 1599. Miguel Ángel Buonarroti. Obras principales: Las Piedades, Moisés, El Juicio Final, entre otras más. Leonardo da Vinci, El Polímata, ¿no? Obras: Virgen de la Roca, en 1503 y 1506. La Gioconda, 1503 y 1506. Y La Última Cena. Sus obras cumbres, ¿no? La que más conocemos, ¿no? Virgen de la Roca, La Gioconda y La Última Cena. Rafael Sanzio, Las Tres Gracias, en 1504. La Fornarina, entre 1518 y 1519. La Virgen de la Silla, en 1514. Benvenuto Cellini, creador de la ópera de 2 actos. La ópera de 2 actos. Mis queridos estudiantes, hemos concluido con la explicación del Renacimiento, de lo más importante. Para que puedan aferrar más sus conocimientos, pueden volver a ver cuantas veces este vídeo, muchachos, o video, y aferren más sus conocimientos. Ahora, imprimir las diapositivas que se envían en Word, leerlos, hacer un resumen y reconstruir 2 mapas conceptuales en el cuaderno. Con las ideas básicas, los títulos más importantes, armen un par de mapas conceptuales y lo transcriben al cuaderno. Terminado, lo envían al WhatsApp del profesor el próximo lunes 14 de septiembre de 9 a 9:30 am. Muchachos, yo les puedo entender que ustedes envíen sus trabajos en otro horario, en otro día. Podría entender, pero les doy una semana entera para que ustedes, muchachos, obedezcan este pequeño horario. ¿Saben por qué, hijos? Porque simplemente, si ustedes me envían en otros horarios, es más difícil identificar sus trabajos de ustedes que cuando me envían de 9 a 9:30 exactamente. Yo ya sé que todos los que me están enviando de 9 a 9:30 de la mañana el día lunes 14 corresponden a los alumnos del 2º grado de educación secundaria de la gran institución educativa privada Ingeniero Zulia. Pero si me envían en otros horarios, ya descompaginan la facilidad de control que pueda tener de sus trabajos y hasta inclusive me generan malestar. Me envían a medianoche. Eviten eso, muchachitos. Hagan caso a este horario. Ya, por favor. Luego, hoy mismo se desarrollan las prácticas del libro de las páginas 95 y 96. Antes de que acaben las clases, le toman foto y lo envían al mismo WhatsApp de siempre, a mi WhatsApp personal. ¿Ya? A mi WhatsApp personal. Muchachitos, gracias por la atención prestada. Espero que les haya servido de mucho. Y si hay una idea que no quede claro, vuélvanlo a repasar este video y refuercen mucho más sus conocimientos. Queridos estudiantes, conmigo será hasta una nueva oportunidad.
Un abrazo fraterno. Quédense en casa, protéjanse bien, muchachos. A ustedes probablemente no les pueda hacer daño el COVID-19 porque están bien de salud, pero si ustedes contagian a sus padres o personas mayores, a ellos sí les puede afectar directamente. Por eso, quédense en casa, muchachos. Hasta la vista, mis queridos estudiantes.